Capítulo 28. Entiendo cómo te sientes. Con los brazos cruzados y los ojos cerrados, Shadow esperaba frente al altar de la Esmeralda Maestra. El erizo estaba sumido en sus pensamientos. Sin embargo, unos pasos lo hicieron volver a concentrarse y abrió los ojos. Ruby se acercó a él con expresión insegura. La chica humana se había recuperado relativamente pronto gracias a las capacidades de su aura. Incluso su ropa se había reparado de los daños del incidente gracias a que algunos miembros de la resistencia eran expertos en moda y se encargaban de confeccionar y remendar la ropa de las tropas. La chica de ojos plateados saludó con la mano al erizo de ébano. Hola. ¿Me dijeron que querías verme? Shadow asintió. Sí. Después de nuestra operación en Metrópolis, quería saber qué opinas sobre continuar con nuestra formación. Ruby se sintió aún más insegura. Se frotó inconscientemente el antebrazo derecho. De la herida de lanza solo quedaba una cicatriz circular, pero, al igual que la de su espalda, a veces experimentaba dolores fantasmas allí. Bueno, para ser honesta, no estoy segura de si realmente valdrá la pena. Explícate, fue todo lo que Shadow dijo ante esa afirmación. Ruby lo miró confundida por un instante. Esperaba preguntas o incluso incomprensión, pero el erizo frente a ella simplemente la miró con una mirada estoica y concentrada. Esperando su respuesta. Bueno, Ruby forcejeó con las palabras hasta que logró ordenar sus pensamientos. No es que sea desagradecida por tu tiempo, al contrario. Y el entrenamiento estuvo genial. De una forma extrema. Pero a pesar de todo eso, a pesar de todas las horas que pasamos exigiéndome al máximo, siento que no logré nada. Shadow no dijo nada. Solo observó y escuchó mientras Ruby continuaba. A pesar de todo, terminé en una situación similar a la que enfrenté después de mi primer encuentro con Cinder aquí en Mobius. Se arremangó la manga para mostrar su cicatriz. Después de un momento de silencio, Shadow dijo, esperaba algo así. Ruby se sintió desconcertada por la declaración y su tono un tanto abrasivo. Una expresión sombría se dibujó en su rostro. ¿Qué? ¿Que no llegaría a gran cosa? Preguntó Ruby con un toque de amargura en la voz mientras se bajaba la manga. Shadow negó con la cabeza. No. Que tu confianza en ti misma se desplomara tras una derrota como la que sufriste. Tails me contó lo sucedido. Cómo Cinder dejó de fingir autocontrol y se rindió ante su debilidad, casi te torturó, después de que le asestaras un golpe fuerte. Y cómo ella e Infinite usaron la pérdida de alguien muy cercano a ti para sus juegos enfermizos. Shadow casi escupió la última palabra, con el asco visible en su rostro. Sus rasgos se suavizaron al mirar a Ruby a los ojos. No me contó los detalles. Me refiero a Tails. Sabe que es muy personal para ti. Pero aún así me alegra que me lo contara, incluso sus sospechas y las de Sonic sobre cómo guardabas tus sentimientos sobre estos asuntos en secreto. Ruby abrió y cerró la boca, demasiado insegura y confundida para decir nada. No esperaba que una conversación con Shadow tomara este rumbo. Supongo que estás un poco confundida. Sí, dijo Ruby. Me imagino que tienes preguntas. Repasaremos todo el proceso paso a paso. Primero, tu entrenamiento. ¿Por qué crees que deberíamos parar? No dije eso. Es solo que, no sé si servirá de algo. Shadow ladeó levemente la cabeza. ¿En serio? Describe tu primera pelea con Cinder, que según tengo entendido tuvo lugar en la jungla. Ruby lo hizo. Contó cómo ella y Tails se abrieron paso a tropezones por las ruinas del lugar y luego salieron en busca del origen de las llamas que consumían la jungla. Cómo ambos fueron sorprendidos por la doncella del otoño y, al principio, abrumados por su poder. La chica de ojos plateados describió que, aunque ella y Tails lograron asestarle algunos golpes a Cinder, Ruby terminó siendo apuñalada y cayendo inconsciente. Que fue necesaria la aparición de Omega y la resistencia para salvarla. Shadow asintió mientras escuchaba y, cuando Ruby terminó, añadió. Ahora dime cómo fue exactamente tu misión y tu segundo encuentro con Cinder en Metrópolis. Una vez más, Ruby accedió. Mientras relataba sus experiencias en la operación Big Wave, mentalmente tomó nota de las diferencias que se habían producido. Sí, Cinder la había abrumado de nuevo. La retorcida doncella del otoño la había atravesado y la había dejado inconsciente de dolor. Y sus amigos tuvieron que rescatarla de nuevo. Al mismo tiempo, había logrado resistir contra Cinder con solo los Wisps a su lado, a pesar de su increíble mejora como cyborg multibrazo. Y no solo eso, incluso pudo contraatacar y abrumar a Cinder con el poder de la Esmeralda del Caos.
Y aunque un agujero en el brazo no fuera un rasguño, era mejor que la herida mortal que Ruby recibió la primera vez. Por tu expresión de comprensión, supongo que has empezado a comprender que nuestro entrenamiento definitivamente valió la pena, comentó Shadow cuando Ruby terminó. Supongo que sí. Pero, no sé. No esperaba vengarme de Cinder por lo que le hizo a Pirra y al resto de Beacon. Pero aún así. Esperaba más. Entiendo tu frustración, pero lamentablemente las cosas no son tan sencillas en la realidad. Incluso después de varias semanas de entrenamiento, no puedes igualar a una terrorista que probablemente tenga años de entrenamiento y poderes adicionales. Quiero decir, Ruby sacó la esmeralda del caos blanca. También tengo poderes adicionales, pero no estoy muy familiarizada con ellos. Shadow entendió lo que Ruby intentaba decir. Negó con la cabeza. Aún no estás lista para el control del caos. Abrió la boca en señal de protesta, pero Shadow levantó la mano y la silenció antes de que pudiera pronunciar palabra alguna. Esto no es negociable. Has demostrado un mayor dominio de tu esmeralda del caos. Lograste mantener la concentración cuando tus deseos y sus energías te abrumaron y lograste salvar a los Wisps de Cinder, pero al final te superaste. Un pequeño desliz y podrías haber lastimado a tus amigos. O incluso haber perdido la esmeralda del caos ante nuestros enemigos. Ellos tendrían acceso a su poder una vez más, usándolo de forma similar a Neo Metal Sonic. Cualquier protesta de Ruby murió cuando Shadow dijo eso. Se estremeció al imaginar a Cinder con una esmeralda del caos. Tienes razón. Sí. Pero el punto de esta conversación es que no te subestimes. Nuestro entrenamiento te permitió mejorar. Sí, habrá obstáculos en tu camino, pero no dejes que eso te detenga. En cambio, úsalo como motivación para seguir mejorando y seguir luchando. Sí, después de una derrota, decides tirar la toalla, Cinder ya ha ganado. Shadow miró a Ruby directamente a los ojos, el rojo miró fijamente a la plata. ¿Quieres eso? Al principio, la voz directa del erizo desconcertó a la chica humana. Pero no tuvo que pensarlo mucho. Claro que no quería rendirse. Quería ayudar a la resistencia a ganar la guerra y regresar a casa. Shadow tenía razón. Si se le presentaban obstáculos, debía usarlos como motivación para superarlos. Incluso si se trataba de Cinder. Sobre todo si se trata de Cinder. Por muy desquiciada e inhumana que se volviera la doncella del otoño, la chica de ojos plateados no podía permitirse flaquear. A partir de esta decisión, Ruby pudo sacar la fuerza para devolverle la mirada a Shadow. No, dijo con tono serio. Cinder. Puede decir que es mi destino morir en sus manos, darle mi poder o lo que sea, todo lo que quiera. No me rendiré. Ruby recordó lo que le había dicho a Infinite tras su primer encuentro. No dejaré que gente como ella destruya el mundo a su antojo, la puedo detener y la detendré. Shadow asintió con satisfacción. Bien, muy bien, tienes razón. Tú decides tu propio destino. Nadie más, y menos alguien que se deja vencer por el mundo y trata de encubrirlo con grandes discursos sobre tener derecho al sufrimiento ajeno. Shadow cerró los ojos mientras un viejo recuerdo se reproducía brevemente en su mente. Todos ustedes, humanos desagradecidos, que me quitaron todo, sentirán mi pérdida y desesperación. La forma de vida definitiva suspiró al oír esto. Esa frase. Uno de los mayores indicadores de cuánto se había dejado caer su figura paterna. A diferencia de María, quien, incluso al borde de la muerte, quería darles una oportunidad a humanos y Mobians. Antes de que la luz se apagara en sus ojos azules, aún estaban llenos de bondad y esperanza. Irradiaban una pureza que solo unos pocos poseían y eran capaces de conservar en vida. Shadow abrió los ojos. Se encontraron con dos preocupados que, a pesar de tener un color diferente, brillaban igual que los de María. Antes de que se embotaran cuando su lanza atravesó al fantasma, ¿estás bien?, preguntó Ruby de nuevo. Te pusiste muy tenso por un momento. Estoy bien. Solo pensé en algo desagradable por un momento. De hecho, tiene que ver con lo otro que quería hablar contigo. ¿Cómo Infinite y Cinder jugaron con tu psique? Ruby frunció el ceño. Shadow añadió. No te lo preguntaré si no quieres hablar de ello. Entiendo cómo se siente perder a alguien. No querer hablar de ello y que te recuerden el dolor una y otra vez. Esa declaración sorprendió a Ruby. No esperaba que Shadow también hubiera perdido a alguien. Claro que, había mucho que desconocía sobre su compañero velocista de rojo y negro. Pero si él supiera cómo se siente, ¿también perdiste a alguien?, preguntó con cuidado. ¿A quién?,
Y por eso Tails te contó esto. Sí, sí. Y no solo la perdí, sino que Infinite creó un fantasma de ella y me engañó para que lo matara. Ruby jadeó. Bueno, por muy incómodas y confusas que hubieran sido las indirectas sobre su madre, esto sonaba mucho peor. Lo siento. De verdad no puedo imaginar cómo debió sentirse eso. Y no quería imaginarlo. ¿Cómo Infinite podría invocar a un fantasma del verano, a Pirra, a Penny, a cualquier persona de Remnant, en realidad? La ilusión que Ruby tuvo al entrar en contacto con los cubos rojos había sido bastante aterradora. Como si le leyera la mente, Shadow dijo, espero que nunca tengas que saber lo que se siente. Y para responder a tu pregunta, la persona que perdí era alguien a quien consideraba mi hermana. Se llamaba María. ¿Qué pasó? No te confundiré con los detalles de mi pasado, pero GUN era, mucho antes de que me uniera, una organización bastante corrupta. Asaltaron nuestra casa porque creían que podían reunir recursos para su propio beneficio. Incluyéndome a mí. Me convirtieron en su pequeño supersoldado. Shadow dijo esto último con amargura. Ruby guardó silencio. Podía imaginar a algunos villanos queriendo a alguien como Shadow para sí mismos. Claro que eso no justificaba sus acciones. Especialmente lo siguiente. María me ayudó a escapar. Pero ella misma quedó atrapada en el fuego cruzado. Tenía apenas 12 años, ante eso, Ruby se quedó sin aliento. ¿12 años? Era incluso más joven que ella. Ya sentía lágrimas en los ojos. Shadow. Eso debió haber sido así, su voz se fue apagando. Sin saber qué decir. Pero no le hizo falta. Shadow simplemente asintió y suspiró. Por primera vez, el erizo parecía agotado y derrotado por Ruby. Y entonces Infinite usó su rostro contra ti. Ruby no pudo evitar sentir una creciente ira contra la entidad enmascarada. Si bien, por supuesto, no era su persona favorita, veía a Cinder como el peor monstruo por lo personal y cruel que podía llegar a ser. Al parecer, se había librado de la atención del peor monstruo del dúo de villanos. Shadow miró el rostro de Ruby y pudo adivinar cómo se sentía. Sí, estaba más que furioso cuando sucedió. Pero aún así, Infinite usó mis emociones en mi contra, abrumándome y dejándome en coma. Dejándome inerte durante la mayor parte de la guerra. Y esa no fue la primera vez que me consumió la rabia por la muerte de María. Ni siquiera la peor. ¿Recuerdan lo que mencioné antes? Sobre la gente que se deja destrozar por el mundo y se cree con derecho al sufrimiento ajeno. Yo, estuve así durante un tiempo. ¿Qué? ¿En serio? Ruby no podía creerlo. Claro, Shadow era duro y parecía severo y rudo, pero nunca habría imaginado que fuera un antiguo vengador. Sí. No me enorgullezco de esa época, más bien todo lo contrario. Incluso con algunos factores externos, dejé que el dolor me consumiera tanto que me dejé engañar pensando que María habría querido vengar a todo Mobius por lo que le había pasado. A pesar de conocerla de toda la vida, sabía que ella no era ese tipo de persona. La postura de Shadow se tensó de nuevo. Le temblaban los puños. Ruby dudó un momento. Quería abrazarlo para consolarlo. Sin embargo, sabía que al erizo negro probablemente no le gustaría que se acercara demasiado. En cambio, lentamente puso la mano sobre su hombro. ¿Y qué tipo de persona era ella? Preguntó Ruby con dulzura. Eso ayudó a Shadow a relajarse. Curiosa. Amable y compasiva. A pesar de que la vida no la trató con bondad, siempre veía lo mejor de las cosas y quería aprender más sobre el mundo y ayudarlo. En cierto modo me recuerdas a ella, Ruby. A veces, al hablar contigo siento que todavía está aquí. Un cumplido que sonaba extraño, pero la joven velocista comprendió el peso que lo ponía. Una calidez la envolvió en el corazón. Gracias, Shadow. Y gracias por compartir todo esto conmigo. Entiendo lo importante que es para ti. Perdí a mi madre cuando era muy pequeña. Soltó el hombro de Shadow. Él la miró mientras ella le explicaba lo que ya le había dicho a Tails. Con razón no me contaba los detalles. Bien hecho, pensó la forma de vida definitiva. Entiendo por qué las palabras de Infinite y Cinder te desconcertaron tanto. Y cómo te inquietaron tanto. Ruby no dijo nada, solo asintió mientras miraba hacia abajo con una expresión sombría. Me alegra que hayas decidido hablar de esto. Como habrás notado, ese dolor puede tener un impacto muy negativo en ti. No es que crea que alguna vez harías lo mismo que yo, pero aún así podría causarte daño. ¿Cómo lograste todo esto siendo líder del Team Dark? Preguntó Ruby con curiosidad y preocupación. No siempre fui el líder.
Me fui adaptando al rol después de que los tres viviéramos nuestras primeras aventuras. ¿Por qué preguntas eso exactamente? Ruby dudó un rato. Dudaba consigo misma sobre si debía expresar lo que pensaba y cómo. Recordando lo importante que era abrirse a los demás, dijo, como líder, nunca quise dedicar tiempo a mis asuntos emocionales. Primero quería asegurarme de que todos estuvieran bien. Después de todo, tenía una gran responsabilidad y no podía arruinarla. Muy cierto. Shadow pareció estar de acuerdo. Como líder, tienes una enorme responsabilidad por tus compañeros y por tu propio bienestar. La última parte hizo que Ruby se estremeciera. Las palabras la golpearon como un látigo. Si empiezas a descuidar tu salud, ya sea mental o física, esto empezará a tener un impacto negativo en ti y en tus habilidades de liderazgo y, a su vez, en todo tu equipo. Es cierto, pero... Shadow interrumpió el tartamudeo de Ruby. Crecí como líder, sí, pero solo cuando logré superar mis cargas y dejar atrás el pasado. Antes de eso, mis dificultades me causaban complicaciones innecesarias. El erizo negro recordó momentos como sus interacciones con Black Doom. Aunque sufría de amnesia, estaba tan obsesionado con encontrar las respuestas a su pasado que casi ignoró por completo el presente y cómo el malvado alienígena lo convertía en su títere con promesas de la verdad. Aunque con métodos más sutiles, al final Black Doom no había sido muy diferente del antiguo Guno Geralt tras la tragedia de Ark. Pero a pesar de todo esto, la forma de vida definitiva había sido capaz de encontrar su lugar en un mundo sin María, en compañía de personas en las que confiaba. El erizo negro miró a Ruby seriamente. Puede que no seas necesariamente la líder de un equipo aquí en este mundo, pero aún así trabajas con otros. Ellos contarán contigo para que los cuides, igual que ellos cuentan contigo. Pero, ¿qué debo hacer entonces? Entiendo que dices que es importante dejar atrás el pasado, pero Ruby bajó la mirada, derrotada. Había aceptado que nunca vería ni conocería realmente a mi madre. Pero ahora, Shadow se llevó la mano a la barbilla pensativamente. Admito que esto plantea algunas preguntas. Y tienes derecho a respuestas. Pero no deberían ser lo único en lo que te centres. Sobre todo porque Infinito Cinder podrían mentir. Sí, parecen saber quién es tu madre y cuánto significas para ella. Pero puede que Cinder se haya enterado del destino de tu madre o haya contactado con la persona que podría ser responsable de su desaparición. La declaración de Shadow le abrió otra caja de Pandora a Ruby. La hizo fruncir el ceño. Pero si eso es cierto, si Cinder no tiene casi nada que ver con la desaparición de mamá, ¿quién es? ¿Hay alguien más aparte de Cinder? ¿Alguien que pudiera haberla ayudado a causar la caída de Beacon? ¿O incluso ser el jefe de la operación? Escucha, dijo Shadow, sacando a Ruby de sus pensamientos. Si de verdad quieres obtener respuestas de Cinder, eres libre de hacerlo. Pero eso no significa que debas descuidar tu propio bienestar ni el de quienes te apoyan. Más importante aún, debes ser abierta con ellos sobre tus sentimientos, ya sea sobre la situación de tu madre o sobre otras cosas. La comunicación es clave para la confianza. Y la confianza es clave para un equipo equilibrado. Confianza, Ruby recordó de repente cuando se reveló la identidad de Blade como fauno y exmiembro del Colmillo Blanco. Fue un shock, pero Weiss se había mostrado extremadamente hostil con la miembro más reservada del equipo Ruby. No ayudó que Blade simplemente huyera y Weiss siguiera insinuando que la trataba como a una criminal, debido a su experiencia previa con el Colmillo Blanco. Pero hacia el final lograron enterrar el hacha de guerra porque Weiss decidió confiar en Blade al dejar atrás el Colmillo Blanco. Blade también lo hizo, abriéndose más después de que Weiss decidiera ser más abierta y darle una oportunidad al fauno gato. Y a medida que avanzaba el año, ambas, junto con el resto del equipo, comenzaron a hablar más sobre su acercamiento. Ya, veo. Gracias, Sombra. Esto me ha dado mucho en qué pensar. Me alegra oír eso. Claro que, además de la buena cohesión dentro del equipo, hay otra cosa que puede ayudarte contra Cinder. ¿Y eso sería? Shadow se permitió una pequeña sonrisa. Entrenamiento, por supuesto. Que aún no estés listo para el control del caos no significa que haya otras áreas en las que puedas mejorar. Y que hayamos tenido una conversación sincera no significa que vaya a examinar a fondo cómo tu herida y el tiempo que pasaste en la enfermería afectaron tus habilidades. Ruby simplemente gimió. Sabía lo que esto significaría. ¿En serio? Después de nuestro momento, ¿me vas a dar una paliza? Sí.
El entrenamiento físico y el perfeccionamiento de mis habilidades fueron algunas de las cosas que me ayudaron a canalizar mis emociones hacia algo productivo. La chica de ojos plateados levantó los brazos para mostrarle a Kristen Rose. O mejor dicho, la ausencia de ella. No traje mi arma. Tails está ocupado y no pudimos reparar Kristen Rose. Sin impresionarse, Shadow levantó una ceja. Y eso es un problema porque... No olvides que tu cuerpo también puede ser un arma. De hecho, deberíamos aprovechar esta situación para seguir perfeccionando tus habilidades de combate sin armas. Puede que alguno de nuestros enemigos se dé cuenta de lo ineficaz que eres sin ellas. Incluso parece que Cinder hizo precisamente eso cuando te rescatamos en Metrópolis. Bueno, fue más bien como si hubiera perdido a Kristen Rose después de una explosión causada por la fusión del núcleo de Cinder y no pudiera recogerla porque se recuperó más rápido de dicha explosión y griega. No terminó la frase, pero frotarse el antebrazo le contó a Shadow el resto de la historia. Está bien, pero mi punto sigue siendo válido, así que deberíamos hacer esto. Ruby suspiró. Aún así, dijo, supongo que tienes razón. Y, para ser sincera, fue bastante satisfactorio golpear a Cinder en la cara y hacerla volar con la esmeralda del caos. Así que aprender a hacerlo de nuevo, pero con más control, sería genial, pensó. De hecho, la hizo sonreír un poco. El futuro aún le deparaban muchas incertidumbres, pero adoptar una postura preparada para el combate y comenzar a entrenar con Shadow hizo que Ruby sintiera que estaba tomando